es una figura central de la historia de México, pero también representa un momento histórico, su sexenio, en el que nos creímos, creo yo, por última vez los mexicanos, tuvimos un pacto entre gobernantes y gobernados y nos creímos un país distinto, con una utopía posible, con una serie de sueños posibles. Quienes escribimos novela histórica, y yo creo que los lectores de novela histórica también, no leen por el pasado, leen por el presente. Entonces, ¿qué nos dice hoy Lázaro Cárdenas en un país fracturado, en un país absolutamente injusto, desmoralizado y con gobernantes a años luz de la idea de estadista que Cárdenas cumplió y tenía de sí mismo? Primero que nada, tu diagnóstico es muy claro. Realmente el Estado mexicano, desde De la Madrid, sobre todo con el cambio del artículo 27, con Salinas y este sexenio en particular, se han encargado de desmantelar el proyecto cardenista. La reforma energética, el ataque a las normales rurales que va pegado con la reforma educativa, que en realidad es un proyecto central que desconoce la realidad educativa indígena rural del país. Una reforma laboral que sigue estando entre el Congreso y los discursos, que terminará por quitarle todo derecho a los trabajadores y elevar al empresario como el dueño del propio proceso del trabajo en México. Sin embargo, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir pensando que puede haber un país distinto, que puede haber un país donde no sean los narcos, no sea la narcopolítica, no sea la corrupción y la impunidad lo que impere. Y el próximo año se conmemora la Constitución. Qué mejor momento para empezar a discutir qué queda de esa Constitución, que ahora, desde ahora, ¿no? Yo he insistido mucho, desde el 2000 he estado insistiendo en que necesitamos una transición verdadera a un distinto país y que esto solo va a ocurrir si se hace una reforma del Estado. Necesitamos un país menos presidencialista y más parlamentario, con segunda vuelta electoral, con posibles mecanismos de refrendo o incluso de poder sacar al presidente más allá del propio Congreso si el presidente no cumple con las expectativas que prometió en su campaña y que propuso en su plataforma política. Necesitamos un cambio radical del Estado. Ya no podemos seguir parchando la Constitución a la que de por sí hemos destruido. Para mí era muy importante que esta no fuera una novela biográfica, que no fuera una biografía novelada de Lázaro Cárdenas, que fuera más bien una novela sobre la época de Lázaro Cárdenas. Y he estudiado y he trabajado mucho en otras novelas y en mi propia vida como académico, la nota roja, la nota policíaca en México. Y la figura preponderante es Valente Quintana, policía real que estuvo en el, dicen algunos, la tortura, en fin, en el proceso de investigación de León Toral y de la madre Conchita, pero que justo unos años antes, con Portes Gil, sale de la policía y funda la primera agencia policíaca, digámoslo así, de detective privado, pero también la escuela para detectives privados. Entonces, a mí se me ocurre pensar que si Valente Quintana pudo haber tenido un discípulo, ese discípulo es Filiberto García. Y hago una precuela del complot mongol, si se le puede llamar así, porque en el propio complot mongol Rafael Bernal dice dos cosas históricas para explicar un poco quién es este detective que está resolviendo los temas en los 50. Y una dice, mató a 2 generales villistas, y luego dice, estuvo resolviendo el asunto de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Dije, perfecto, pues Saturnino Cedillo está en mi sexenio, yo lo puedo hacer el discípulo privilegiado de Valente Quintana que sale de la policía y mezclar a un personaje de ficción absoluto que viene de una novela con un personaje de la realidad periodística que obviamente no pudo verse nunca con él porque este es un personaje ficticio. Entonces Eduardo el Güero Telles, que sí existió, y Filiberto García son el pretexto ideal para hacer un contrapunto entre la novela política y la novela policíaca. El tema de la guerra particular que detona esta cita y de la guerra particular en la que surge Cárdenas es que es una guerra civil, que es la revolución, que inicia como es imposible, digamos, convencer a Díaz que salga del poder por medios democráticos y se requiere sacarlo violentamente. Entonces, el propio Madero no quiere una revolución, pero se suma a una posible revolución cuando no hay otra posibilidad. Ahora, el problema de la Revolución Mexicana es que así empieza como una revolución, vamos a decirlo así, electoral. Lo único que quería, si vemos el plan de San Luis Madero, es sufragio efectivo, no reelección. Pero hay tantas injusticias en ese México, es más injusto el país que la guerra misma,
que la revolución busca hacer justicia y se plasma en la revolución del 17, en la Constitución del 17. Ahora, este plasmar en una carta magna los ideales de una nación le otorga a esa guerra inevitable que fue la Revolución Mexicana un grado de simbolización histórica que no tendría si no hubiera Constitución, porque si solo nos peleamos a muerte durante 11 años para que no pasara nada, no tendría sentido la guerra, porque en la guerra finalmente no es que mueran números, estadísticas, mueren seres humanos, cada uno con una familia, cada uno con un momento histórico en sus vidas que es lacerado por la propia muerte. Entonces, por eso es que no hay una guerra justa en el sentido más ético de la palabra, pero sí hay guerras que se hacen por una necesidad de justicia superior al método violento que se requirió en el momento para producir esa mayor justicia. En buena medida sí. Lo que pasa es que Cárdenas había leído precisamente con Ávila Camacho, que era su lugarteniente, era capitán segundo, y le había dado a leer a los revolucionarios franceses. Entonces Cárdenas está muy consciente que la Revolución Francesa en particular termina en una carnicería, y luego la Revolución Mexicana termina en una carnicería, porque son los propios revolucionarios los que asesinan a Zapata, son los propios revolucionarios los que asesinan a Villa, son los propios revolucionarios, el propio Obregón, si lo creemos, que hace el asesinato de Serrano en Huitzilac. Y lo que Cárdenas dice es: no puede volver a morir un caudillo, lo que hay que terminar es con el caudillismo. Y el caudillo es esta persona que, como muy bien dices, se cree el único que puede encarnar los ideales revolucionarios. Todos los demás no son buenos, yo soy el único bueno, hay que matar a Carranza. Yo soy el único bueno, hay que matar a Zapata, ¿no? Porque yo encarno unos ideales que los otros traicionaron, ¿no? Cárdenas se dice a sí mismo con mucha inteligencia, yo creo desde que era gobernador en Michoacán, cuando Obregón le manda a matar a Mújica. Este es el primer acto en el que el soldado Cárdenas le cede el lugar al político Cárdenas. Es muy buena pregunta, porque yo creo que una de las claves de cualquier buena novela es el punto de vista. Desde Henry James en adelante la novela está basada, cualquier novela buena está basada en la capacidad del autor de generar puntos de vista, que son como las cámaras, ¿no? Se van moviendo como la cámara de cine. Entonces, el primer punto de vista que había que eliminar es el del autor. No me interesaba estar allí como en el juicio histórico, ¿no? Tenemos en México un gran modelo de novela histórica que es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Sin embargo, hay una parte a mí de Noticias del Imperio que en las relecturas que he hecho, la primera lectura fue absolutamente deslumbrante, pero en las relecturas es demasiada la voz autoral, sobre todo en los ensayos narrativos sobre historia, en los pensamientos sobre historia, que Del Paso pone allí, que le vienen obviamente de su lectura de Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces yo lo primero que quiero es eliminar al autor. Pedro Ángel Palou no está en la novela, pero hay un narrador en tercera persona que se va moviendo con Cárdenas y que te permite interpretar lo que ese ser humano, no ese político, no ese presidente, sino lo que ese ser humano está sintiendo. A lo mejor es más importante una escena en la que Cárdenas llora o le va a leer un cuento a Cuauhtémoc en la noche antes de que se duerma, que la escena política que está en todos los libros de historia y que ya simplemente sería absurdo reproducir, ¿no? Entonces, el novelista va en esos huecos de la historia, metiéndose al alma humana. Es un proceso largo, ¿no? En una novela tan compleja como esta, no puede ser instantáneo, ¿no? Y además tienes que... Es decir, el novelista, a diferencia del historiador, tiene que ver todas las fuentes. Leer a los seguidores de Cárdenas, pero también a sus detractores, a sus enemigos, a los que lo ven negativamente, hacer una especie de rasero con el que medir al que está viendo la cosa directa, al historiador actual, al exmilitar que luchó con Cárdenas pero que se siente traicionado. Es decir, trabajar todas las fuentes me llevó más de 2 años y medio.